Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rhino Designer y bienvenidos a un nuevo video de Rhino. El día de hoy vamos a modelar esta botellita, no sé si la conozcan, en México es bastante común, es una botellita de chiles Tajín. Esta es la primera vez que la modelo. Yo creo que más trabajo aquí nos va a costar un poquito el renderizado, por la cuestión del contenido, por la cuestión del polvito. Pero ya iremos viendo, yo creo que es algo así como un material como de tierra, pero ya iré viendo cómo generarlo. Y bueno, vamos a comenzar la botella. Antes de como tal iniciar, la botella tiene exactamente el mismo principio que esta de aquí, que es la de Gatorade. Además que esta tiene más formas. Esta tal vez por ahí de febrero, tal vez me anime a modelarla. Podría modelarla en estos días, pero realmente a finales de año siempre hay un bajón en el canal por cuestión de las vacaciones. Pero se hace de la misma manera. En esta parte, en esta botellita, yo creo que la tapa nos va a costar un poquitín más de trabajo. Pero vamos a comenzar como tal. Vamos a hacer un nuevo documento, objetos pequeños, centímetros. Si te acomodas a trabajar en milímetros, lo puedes hacer en milímetros. Y vamos a comenzar con esto. Déjenme ver si no tiene algo extraño. No creo que no. Vamos a comenzar con un círculo de 2.5 en la vista superior. 2.5 de diámetro, ya lo he dicho muchas veces, fíjate que no te equivoques en la escala, porque si no vas a hacer esto bastante mal. Este círculo lo debemos de copiar 1.5 hacia la parte de abajo, lo selecciono, copia 1.5 hacia abajo, ok, y a partir de ahí vamos a moverla, déjame ver cuánto es. Este de aquí vamos a moverlo 0.6 hacia abajo. 0.6. Ahí vamos a hacer un círculo concéntrico de 4 de diámetro. Ok. 4 unidades de diámetro. Recuerden, lo referencié en frontal, pero lo acabo de construir aquí arriba. Este lo voy a mover 0.6 hacia abajo también. Vamos a moverlo 0.6 hacia abajo. Ahí está bien. Y este lo vamos a copiar 0.5 hacia abajo. 0.5 hacia abajo. Ahí está. Vamos a hacer un círculo concéntrico a este que sea de 5 unidades. Sería este. Y este lo vamos a mover igual 0.5 hacia abajo. Lo movemos. Y esta entidad la vamos a copiar 0.5 hacia la parte de abajo. Ahí está. Ahí estamos bien. Este lo vamos a copiar 3 unidades hacia abajo. Vamos a hacer una copia a 3 hacia abajo, 3 enteros, ok. Aquí vamos a hacer un círculo concéntrico a este que sea de 5.5. 5.5 sería este de aquí. Y lo vamos a mover 0.5 hacia abajo. Algo así. Este lo vamos a copiar una unidad hacia abajo. Va a quedar aquí. Perfecto. Ahí vamos a hacer concéntrico a este último un círculo de 6. Lo seleccionamos. Y este lo vamos a mover 5 hacia la parte de abajo. Ahí está bien. Hacemos un círculo concéntrico a este que mida 5.5. Ok, estaría aquí. Lo vamos a mover hacia abajo 0.5 hacia acá. Okay, ya casi terminamos la base. Ya nada más necesitamos igual un círculo concéntrico de 4.5 aquí. 4.5 acepto. Y este lo voy a mover una unidad hacia abajo. Vamos a mover uno entero hacia la parte de abajo. Ok, aquí vamos a generar toda la parte de la orilla. Necesitamos algunas polilíneas y necesitamos algunas voy a hacer otra capa, algunas curvas. Voy a poner aquí, no sé, de color azul. Una nueva capa. La activo y vamos a generar toda esta orillita, ¿no? Toda la base es sencilla, pero tiene ahí algunas adecuaciones. Aquí a cuadrante, de quad a quad mi línea. También necesito una línea aquí de quad a quad. Y acá necesito un arco. Voy a hacer un arco desde inicio, final y punto en arco. De quad a quad. Y algo así lo voy a poner. Una línea necesito de aquí a aquí. Y el mismo arco lo voy a poner de aquí a aquí. Algo así. De aquí necesito una línea que vaya hacia la parte de abajo, aquí.
Y aquí necesitamos un arco desde inicio, final, punto en arco. Desde aquí, aquí y aquí. De aquí necesitamos igual una línea que vaya de quad a quad. Déjenme ver aquí abajo. Ok, aquí necesitamos un arco pero que sea al revés. Este arco va a estar aquí, aquí y... ¿Es hacia adentro? Déjenme ver. No, sí es hacia acá. Ahí, déjenme checar aquí. Ok. Y uno más acá. Algo así. Aquí me faltó algo. Este de aquí vamos a moverlo. Punto 5 hacia abajo. Nos faltó aquí algo. Y este lo vamos a copiar. Desde quad aquí. Copia de aquí. Y este me copia ya. Y aquí necesitamos un arquito. Sí, se iba hacia la parte de adentro. Aquí, aquí y así. Así, exactamente. También, déjenme ver, no lo referencié bien. Va a ser de aquí a este fin. Ah, es que este está mal referenciado, ok. Este está mal referenciado. Lo voy a volver a generar. De cuadrante. Cuadrante. Así. Y de aquí, aquí. Exactamente, algo así. Vamos a hacer de una vez join de todo esto. Voy a hacer join. Y voy a hacer una revolución, pero no solamente necesitamos esto. Voy a venir aquí a mi revolve. Está aquí. Aquí está mi revolución. Puede ser de centro a centro y círculo completo. A cualquier centro realmente está bien. Full circle. Ok. Y aquí necesitamos algunas cosillas. No se logra ver muy bien, pero vamos a hacer una línea de dónde a dónde. Vamos a hacer una capa de referencias que sea de color verde. Siempre hago yo mis referencias de color verde. De activo. Vamos a hacer de centro a centro, de centro a este centro. Luego hacemos un rectángulo desde centro, desde el midpoint que hay aquí. De abertura, déjame ver cuánto tiene esto. Este tiene 3. Enter. Y de altura, este tiene como 4,5. 4.5. Ahí está. Vamos a redondear las esquinas. Vamos a hacer, yo creo que un fillet corners. Está aquí. Aquí está fillet corners. Quiero redondear esto. Acepto. Radio como de 0.4. Déjenme ver. No, más. Radio de 0.8. Ok. Ok, bastante bien. Y este mismo, hay uno parecido, pero de este lado. Aquí también voy a hacer una línea como referencia que sea de centro a centro. Y voy a hacer un rectángulo desde centro, desde el midpoint que hay aquí. Este tiene de abertura 1.6 y de altura 4.5, ¿no? Así. Y este igual vamos a hacer un fillet corners de este. Ok, está bien. Vean, aquí voy a hacer un split. Voy a seleccionar esta entidad. Voy a hacer un partir. Quiero partirlo con este. Acepto. Y hago lo mismo acá, ¿no? Selecciono mis poly. Selecciono este y une. Acepto. Selecciono el perfil de corte y doy un enter. Por el momento se va a ver así. Este lo vamos a suprimir. También el de aquí al lado. Y vamos a elegir este. Vamos a hacer aquí una prueba. Es que el envase es transparente y no me permite ver algunas cosas. Pero este lo vamos a hacer un pequeño offset hacia adentro, sólido no, a una distancia como de 0.3. El original lo borramos. Y yo creo que aquí vamos a hacer un blend surface. El comando estaba, déjenme ver. Hace mucho no lo utilizo. Sí, blend surface. Vamos a elegir la orillita de acá y esta. En curvatura, déjenme ver si un grado 2. Sí, vamos a hacer lo mismo de este lado. Aceptamos. Exacto. Y vamos a hacer lo mismo con el otro. Bueno, primero vamos a hacer join de esto, ¿no? Vamos a hacer join de esta orilla y de la orilla de acá. Ok, debe de quedar una sola, exacto. Vamos a hacer lo mismo con el de acá.
con este vamos a hacer primero nuestro offset hacia adentro, distancia 0.3, ok, suprimimos el original y hacemos un blend surface de aquí y aquí. Aceptamos, ok, aquí ya los me unió de una sola. Voy a hacer join de esto de aquí. Y con este voy a hacer un mirror también con el otro. Este mirror lo voy a hacer desde el centro que hay aquí abajo hacia allá arriba. Y también este voy a hacer un mirror desde el... No sé si lo copié bien, déjenme ver. Este mirror lo voy a hacer desde aquí hacia acá. Ahí está bien copiado. Y este lo voy a copiar, o voy a hacer el mirror de aquí hacia arriba. Ok, ahí está bien. Vamos a ver, vamos a unir todo esto. Vamos a hacer una selección, vamos a hacer join. Bien, si ya se unió, quiere decir que está perfecto. Bien, vean, tiene estas hendiduras. Así es como les comentaba que se hace la de Gatorade. Ahora aquí abajo, del centro de gravedad está bien fácil. Ya lo hemos hecho varias veces, este tipo de centro de gravedad. Voy a activar cuadrante. En la capa de color azul está bien. Voy a venir de quad a quad y le voy a dar una cierta altura. Hago lo mismo de este lado, pero de quad a quad a la altura de el primer arquito que hicimos, que está aquí. Luego voy a ver por la parte de abajo y voy a hacer aquí un parche de esta orilla, de esta curva y de los dos arquitos que hicimos. Déjenme ver, de estos. Aceptamos. Ok, déjenme ver si tiene redondeado. No tiene un redondeado. No tiene redondeado. Vean lo que vamos a hacer. Voy a hacer... Aquí me faltó una cosita de nada a poner, pero voy a hacer una escala en 2D. Voy a escalar desde el centro hacia acá y lo voy a hacer un poquito más pequeño, así. ¿Para qué? Lo que pasa es que aquí me faltó un pequeño desnivelito. Entonces voy a hacer aquí un duplicate edge de aquí. Acepto. Hago una línea recta desde cuadrante a cuadrante. Nada más hay que encontrar ahí un cuadrante que me permita aquí, ¿no? De quad a quad. Y voy a hacer un barrido por uno o por dos carriles. Yo creo que de dos. Por cualquier cosa. Aunque con uno creo que quedaba. Este desnivelito es el que me faltaba. Ahora sí voy a seleccionar todo. Voy a hacer join.